Carlos III se está muriendo, una realidad que hoy explica una periodista española especializada en casas reales europeas y que establece un paralelismo con los últimos años de Isabel II, ese momento en el que Buckingham Palace parece que está repitiendo la jugada, esconder la grave enfermedad de cada monarca hasta el último día, cuando de repente anuncian que se ha muerto tranquilamente en la cama. Sabemos que es mentira, la reina Isabel II murió después de 2 años sufriendo como un animal su enfermedad. Escribe esta periodista: tuvimos que esperar a que el que fue su primer ministro, Boris Johnson, publicara sus memorias para enterarnos de la cruda realidad, que los 2 últimos años de vida de Isabel II habían sido un infierno. Aquejada de mieloma, un cáncer de médula ósea muy doloroso, sobre todo en la ingle y la espalda, cosa que convertía sus noches en un auténtico calvario. Tenía que ocultar con guantes los moratones de sus manos debido a los goteros e inyecciones. Estaba medio ciega y perdía peso de forma alarmante. De Isabel nos dijeron que murió plácidamente en la cama, pero hacía 2 años que sufría un cáncer dolorosísimo. Con Carlos están haciendo lo mismo en estos momentos, ocultando qué cáncer sufre y sin revelar que quizás no cumplirá los 77 años porque no llegará a noviembre, su aniversario. Esta es la cruda realidad. La salud del jefe de Estado es un secreto de Estado, y si esconden qué tipo de cáncer es, evidentemente esconden cuánto le queda de vida. La respuesta es rápida: le queda poco. En esta columna dicen que delicada, pero yo creo que poco delicada, bastante contundente, se pone luz a la oscuridad de lo que ha sido el año 2024, en este caso no con Kate Middleton, sino con Carlos III. Siempre vamos a recordar esa imagen bajo el arco de Auschwitz, muy pálido a pesar del maquillaje, con la boca pintada para disimular las llagas que provoca el tratamiento, con los ojos rojos pero aguantando. Es verdad, ayer sacamos el asunto del 80 aniversario de Auschwitz, en concreto nos centramos en Felipe y Leticia, pero en una imagen que justo salía Carlos III, yo dije, uy, problemas. Yo lo vi bastante desmejorado. De hecho, ahora os pondré una imagen en concreto y creo que se dará buena cuenta de eso. Esa imagen desde luego es simbólica. El rey de Inglaterra bombardeado por los nazis, Carlos III, entrando en el campo de concentración de Auschwitz el lunes, el día del Holocausto. Caminaba lentamente, no por la edad, sino por la enfermedad, y hacía muchos años que Carlos no volaba fuera del Reino Unido, en este caso por prescripción médica, pero este viaje a Polonia era obligado. Todos los reyes de Europa han acudido como símbolo de esa Europa unida contra el nazismo y el horror. Si hubiera faltado, se habrían desatado las especulaciones, pero Carlos, como su madre, sacó fuerzas de donde no las hay y ha hecho el que probablemente será su último viaje internacional a Polonia. El estado de salud de Carlos III, dice esta periodista, empeora cada día, día a día. Corren rumores que el avance de su cáncer es imparable. Cuando el otro día le preguntaron cómo está, él respondió con amargura: todavía vivo. No sabemos aún el tipo de tumor que tiene ni cuál es su tratamiento concreto o su pronóstico. Sí sabemos que hay algunos partes muy poco prometedores en este sentido. En ningún momento han hablado de remisión, como en el caso de Kate Middleton. Remisión no es recuperación en todo caso. Y en el caso del carcinoma de Kate, pues se ha tratado el tema con más prudencia al menos, aunque es verdad que cuando hay una recuperación, y ya lo hemos visto durante el último año, Buckingham Palace tiende un poco a echar las campanas al vuelo.
Las pistas de que Carlos está fatal son muchas. Dice esta periodista que todo puede cambiar de la noche a la mañana porque la enfermedad es imprevisible. Durante el viaje que hizo el rey a Australia en noviembre, los médicos accedieron a regañadientes a interrumpir 11 días el tratamiento. Pero el resultado fue un retroceso en su estado que hizo saltar las alarmas. Ya recordemos que Concha Calleja dijo que ese viaje pues que no lo tenía que haber hecho porque se produjeron varios momentos. En el momento en el que pisa Australia se lo tienen que llevar para descansar porque evidentemente fue un fuerte varapalo para él. Bueno, dice además que a partir de ese viaje a Australia solo mantiene audiencias cortas, casi todas en su casa y muy medidas. Aunque la proliferación de imágenes, la mayoría retocadas, nos hagan pensar que su actividad es incesante. A esto también contribuyen un poco los tabloides británicos. En el mes de octubre, en unos días de bonanza, se sometió en Sandringham a una sesión de fotos muy completa con distintos atuendos para tener material inédito de archivo. Termina la crónica, en este caso Pilar Eyre, que es la periodista, diciendo que los británicos son así, que están preparando el álbum de fotos de Carlos III coronado para cuando muera tener imágenes para la BBC de su brevísimo reinado. 76 años y no queda claro que llegue a los 77, dirán que se fue plácidamente como su madre. Y ahora sabemos qué cáncer sufría la reina, el más doloroso, cáncer de médula ósea. Bueno, pues golpe de realidad sin duda respecto a la enfermedad de Carlos III. Recordemos, hemos estado prácticamente un año tratando todo este tema de él, de Kate Middleton, y en su caso es verdad que él se quería dejar llevar un poco por el tema de la homeopatía. No deja de ser triste, alguna gente dirá, pues como su vida, ¿no? Pero bueno, sí, tiene a un hijo separado de su familia. Nunca fue el mejor padre, especialmente desde la muerte de Diana de Gales, de Lady Di, y yo creo que en este sentido, bueno, él ha preferido un poco cargar con la corona, quizás en lo que se puede considerar el peor momento de su vida. Son muchas cosas, la Casa Real Británica ha estado muy tranquila, especialmente en los últimos meses, más o menos, pero ahora no solo es él, es su mujer también, la que enfrenta, bueno, pues un varapalo fuerte de salud. Al único que vemos dentro de todo es a William, y bueno, la percepción general que hay por la prensa internacional es que digamos que se está viendo ya con la corona en la cabeza. Bueno, su padre todavía no se ha ido, ¿no? Pero llama bastante la atención. Artículo, como digo, de Pilar Eyre, muy crudo, revelando prácticamente que va a morir pronto. Y lo cierto es que, bueno, a pesar de que ya teníamos pistas, creo que en este sentido también Pilar Eyre nos ha iluminado un poco con el camino que puede tomar la Casa Real Británica en los próximos meses. En fin, no sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.